Hola, ¿cómo están? Yo soy Marina, bienvenidos a mi canal. El día de hoy ha llegado el momento de hablar de Intensamente 2, la nueva película de Disney Pixar. Y sabía que este día llegaría, así que estoy muy emocionada, la verdad, de hablar de esta película. Y en esta básicamente seguimos a las emociones de Riley, entrando a una nueva etapa determinante y de la que nadie se salva, que es la pubertad. Y con ello la aparición y el manejo de nuevas emociones como lo son envidia, vergüenza, enojo o apatía adolescente. Y por supuesto, ansiedad. Es así que Riley deberá de enfrentarse a decisiones que podrán determinar su futuro. Y es aquí cuando las emociones de Riley deberán de tomar las riendas. Miren, la verdad es que es una película que yo estaba muy emocionada por ver, porque Intensamente, la primera, es una de mis películas favoritas de Disney Pixar. Por muchas razones, yo ya lo platicaba, simplemente me parece una de las cosas más creativas e ingeniosas del mundo, porque retrata de una forma tan única y tan original el cómo pues funcionan justo las emociones en nuestro cerebro. Y se me hace que está totalmente bien aterrizada en cuanto al diseño de producción. Es decir, toman decisiones muy creativas en la forma en cómo exponen conceptos psicológicos que me vuelan la mente hasta el día de hoy. Entonces, cuando Pixar sacó la noticia de que iba a haber una segunda película, simplemente fue algo que me emocionó, porque pues yo tenía justo como ese contexto emocional con la primera película, siendo una de mis favoritas de Disney Pixar. Y pues me parecía y me hacía bastante sentido el tener una segunda entrega que ahora explorara este crecimiento de Riley y pues el lado de la pubertad. Y es que la primera película ya había dejado una batuta bastante alta, colocándose como una de las mejores películas de Disney Pixar, a mi parecer. La primera película trataba un poco más el tema de la infancia, el cómo era crecer, el tener amigos imaginarios y luego crecer y dejar de tenerlos y enfrentarte a nuevas decisiones y nuevas cuestiones en tu vida. Y en esta película pues ahora nos enfrentamos a un tema también bastante importante y subido de nivel incluso, que es la pubertad, que eso de por sí representa un enorme reto, ¿no? El retratar esta etapa, porque te enfrentas a muchísimos cambios tanto interna como externa, como físicamente, muchas decisiones que son parte experimental y esencial del proceso que estás viviendo para forjar tu personalidad y tu identidad y el quién vas a ser más adelante. Me parece que es un enorme reto por sí solo el que tenía esta película, como el decir qué es lo que pasa en nuestra mente justo en esa etapa y cuáles son las emociones principales que nos manejan. Y yo creo que justo para mí uno de los mayores aciertos, tanto como la primera como con esta película, es elegir perfectamente cuáles son las emociones que van a protagonizar esta historia. La verdad es que esta vez se me hizo súper ingenioso el hecho de que Ansiedad tomara la batuta de pues ser la protagonista. También me parece sumamente acertado la forma en cómo esta fue representada. Creo que se me hace muy ingenioso porque supieron perfectamente nuevamente cómo darle al clavo. Creo que ya algo que les aplaudo enormemente es como en la primera película, como mencionaba, eligieron muy bien las emociones ideales para manejar a Riley en ese entonces, en esa etapa de su vida. Y yo creo que esas emociones pues son las principales de nuestra vida, ¿no? Por así decirlo. Y luego ya vimos que pues se pueden combinar unas con otras y hacer cosas maravillosas. Entonces en esta película me parece sumamente creativo el que hayan elegido a estas emociones adicionales y sobre todo el tema de que ahora Ansiedad sea la protagonista. Es algo que tiene bastante sentido porque pues a esa edad en la pubertad es algo que simplemente sucede, y no solo en la pubertad, créanme. Yo creo que en ese momento lo que más sentimos es confusión, crisis existenciales, y como lo vemos en esta película, el querer encajar o pertenecer a cierto grupo social, el querer ser amigo de ciertas personas. Y en ese momento también estamos justo en la búsqueda de nuestra identidad, de nuestra personalidad como tal. Es por eso que a veces experimentamos tantos cambios y tomamos tantas decisiones, algunas más malas que otras. A veces, por ejemplo, nos desconocemos totalmente en esa etapa. Y también algo muy importante que es el serte fiel a ti misma, o sea, qué es lo que al final del día hace a Riley. Eso es algo muy existencialista que plantean en esta película, pero lo hacen demasiado bien, y eso es algo que desde la primera película lo logran hacer. Es justo apretar el botón emocional correcto para que esta llegue a pues todos los públicos, ¿no? Siendo que de una forma nos podemos identificar y el mensaje se logre sentir muchísimo más
más universal. Algo que me gustó mucho es que en esta ocasión expanden y exploran nuevos conceptos. Por ejemplo, el que me gustó es el de la identidad y el justo a empezar a definir quién eres y qué es lo que te hace ser la persona que eres. No sé, eso me gusta bastante, que son conceptos psicológicos que aterrizan un plano físico de manera bastante creativa. No sé, con cosas por ejemplo que manejamos desde la primera película, como las esferitas estas que engloban como los recuerdos, las islas, y en esta ocasión pues tenemos justo como varios otros conceptos visuales que me gustaron bastante. Pues este árbol de creencias que te hace pues forjar tu identidad, ¿no? Bajo qué creencias, bajo qué recuerdos, bajo cuáles principios y memorias son con los que me estoy formando justo como persona, ¿no? Y así como estos pues hay otros varios ejemplos que visualmente me gustaron cómo aterrizaron en la película. Por ejemplo, hay uno que literalmente es una lluvia de ideas, me gustó bastante, se me hizo creativo. Este también como el cuarto de los secretos más oscuros. Y hay otra escena por ejemplo en el que están mandando como 1000 imágenes al cuartel principal, en el que son como los miles de escenarios posibles que ansiedad está generando cuando Riley está a punto de dormirse. Entonces pues eso sí se me hace bastante creativo. Pero sin duda una de las cosas que más me gustó y mis favoritas es el personaje de ansiedad. Se me hace que está muy bien acertado, muy bien escrito, visual y narrativamente. Su arco argumental es muy bueno. Está tremendamente bien escrito y bien analizado todo lo que dice, todo lo que hace, cómo se comporta y las metáforas que puedes encontrar dentro de este. Y justo estando al mando pues llega a reprimir otras emociones y eso no está bien, porque pues la película nos ilustra que debe de haber obviamente como un balance, un equilibrio entre estas emociones. Yo desde que apareció ansiedad en la película dije muy bien, o sea, muy bien todo lo que está diciendo y todo lo que estaba haciendo en ese entonces, porque pues me parecía como muy acertado y muy correcto, porque es necesario. Justamente es necesario que exista ansiedad, pero pues luego te das cuenta de que también es necesario que coexistan las otras emociones, ¿no? O sea, que no siempre puede liderar ansiedad y que las demás otras emociones son igual de válidas. Incluso argumentalmente, tal vez emociones que por ejemplo en la película anterior no tuvieron tanto tiempo de brillar, aquí sí lo hacen y aquí son más protagonistas, como por ejemplo desagrado, furia y temor. Creo que sí tienen como muchísimo más protagonismo. Me encantaron sus aportaciones y creo que podemos percibir una evolución muchísimo más palpable en estas. Hasta cierto grado sabemos que Alegría es como la protagonista, ¿no? Y como esta líder que pues lidera justo el control de Riley. Pero en esta película ver incluso a Alegría, aún con todo su optimismo posible, tambalearse, quebrarse, es muy duro. Incluso hasta diría que hubo cierta madurez por parte de este personaje y un golpe de realidad muy fuerte, que creo que justo esto deja una muy valiosa lección, que creo que eso es para mí lo que más peso tiene en la película. Hay como 2 o 3 frases o momentos que son muy emocionales, que me marcaron y me llegaron directo al corazón, y por ejemplo uno de esos es esa frase que está circulando literalmente en todos lados y que yo creo que a todo el mundo también le llegó mucho, y es el de tal vez cuando creces sientes menos alegría, y eso es muy triste y muy cierto, porque ¿a poco no extrañan el ser niños y no tener preocupaciones y simplemente ser felices existiendo? Entonces no sé, como que esa frase sí me llegó, así se sintió demasiado personal en muchas formas, y creo que sí se percibe de una forma diferente el ya habiendo pasado por eso, porque eso es algo que tiende mucho a hacer Pixar y que lo comentaba bastante, pues que a veces los mensajes sí llegan más a los adultos, ¿no? O sea, si es una película que dices, híjole, o sea, yo creo que a un niño sí le va a gustar, se va a divertir, la va a entender, pero la va a entender desde una perspectiva diferente, y el ya habiendo pasado y vivido todo eso, pues la entiendes desde otra que incluso llega a ser muchísimo más fuerte. Entonces ya habiendo pasado eso que está pasando Riley hace algunos ayeres, pues la película sí se llega a sentir como, ¿sabes? O sea, como un abrazo al corazón al decir, está bien lo que pasaste en ese momento, no era tu culpa, eras tú creciendo y está bien y lo sigues haciendo, y está bien sentir, está bien permitirse sentir, no reprimir ninguna emoción, porque las emociones al fin y al cabo nos ayudan a ser quien somos. En cosas que no me latieron
tanto de la película, son pocas, pero por ejemplo una de las cosas que no me gustó es que siento que las cosas fueron muy similares a la primera película. Es decir, no me gustó que hubiera sido como tan igual en el aspecto de ir de punto A punto B. O sea, como tipo, bueno, vamos a emprender un viaje para salvar a Riley y poder, pues no sé, solucionar esto, pero tenemos que para eso hacer un viaje por el cerebro de Riley. O sea, eso es algo que ya había pasado en la primera película. Hasta lo estaba platicando con un amigo y decíamos que literalmente pasaron por los mismos lugares que pasaron en la primera película. Entonces como que sí hay cosas nuevas, pero me hubiera gustado que fuera más nuevo en todos los sentidos y el que llevaran la historia a otro nivel sin tener que repetir la fórmula de la primera película. Y luego algo que siento es que como que me está incompleta un poco la historia que vive Riley. O sea, ya dije que si bien sí sirve como para externalizar justo todo lo que está pasando por dentro, la verdad es que sí me hubiera gustado ver un poco más de una perspectiva amplia hacia la pubertad. O sea, como un poco más, un panorama más amplio de lo que sucedía en general en la vida de Riley, ¿saben? O sea, como que siento que se limita. Tal vez que solo esto del hockey fuera solo una parte de una serie de eventos desafortunados en la vida de Riley a los cuales ella pues debiera de enfrentarse. Me parece bastante limitado, o sea, siento que pudieron haber explorado escenas muy geniales o escenas muy, pues muchísimo más allá, ¿no? Acerca de pasos importantes en la pubertad que pasamos todos y en otros entornos, sobre todo como el escolar, el familiar, no sé, me parece que pudieron haber hecho algo más. Así que en conclusión, Intensamente 2 es una secuela que está a la altura de su antecesora y esta vez es una segunda parte que simplemente tiene sentido. Simplemente el mensaje en esta historia era necesario que fuera transmitido y se siente como un abrazo al corazón para todos los que ya pasamos por eso. Es decir, las nuevas emociones tienen un protagonismo necesario en esta película para el mensaje que quieren transmitir, que llega como anillo al dedo para un público adulto que simplemente entiende desde otra perspectiva muy diferente el necesario manejo de todas nuestras emociones y la coexistencia y la convivencia de estas. Creo que esta película nos deja en claro que si bien es necesario tener ansiedad y otras emociones en nuestra vida, también es necesario aceptar a las demás emociones y no reprimirlas. Creo que esta película es una invitación a aceptar y abrazar nuestras emociones porque eso es lo que nos hace ser quienes somos. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta película, si es que ya la vieron, qué les pareció, les gustó, no les gustó. Cuéntenme qué les pareció y cuál es su emoción favorita o mejor aún, cuál es la emoción que creen que toma el control principal en este momento en su vida. Eso es muy interesante. La mía sin duda yo creo que sí es ansiedad a veces. También recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.